Esta historia me la envió un suscriptor hace algunos meses. Ella trabaja como auxiliar de enfermería en un hospital público de Medellín y hasta el día de hoy asegura que lo que vivió esa noche cambió su forma de ver la vida. Ocurrió durante un turno nocturno, en una madrugada tranquila que parecía no tener nada fuera de lo normal. Eran aproximadamente las 2:30 de la mañana cuando ingresó al hospital un fuerte accidente de tránsito. Varias personas fueron atendidas en urgencias. El personal médico se activó de inmediato, cada quien en sus labores habituales, cuidados intensivos, observación, camillas, traslados. Ella estaba asignada a una zona intermedia del hospital, encargada de revisar camas, suministros y apoyar cuando fuera necesario. Todo parecía volver a la calma hasta que lo que vio la dejó congelada. Vio caminar un niño por el pasillo y éste se le acercó en silencio. La miró con los ojos tranquilos pero cansados y le dijo con una voz suave: «Señora, tengo mucho frío». Ella pensó que se trataba de uno de los niños que habían ingresado por el accidente. Sin sospechar nada extraño, le respondió con total calma, preguntándole dónde estaba su camita. El niño le respondió: «Estoy en un cuarto. Hace mucho frío ahí». Ella, ocupada en sus tareas, le dijo en ese momento que le llevaría una cobija, pero cuando levantó la mirada, el niño ya no estaba. No le dio mayor importancia y continuó con lo suyo. Minutos después, mientras revisaba otro pasillo, el niño volvió a aparecer. Esta vez lo veía un poco más serio. «¿Me puede dar una cobijita, por favor? Es que mi mamá también tiene mucho frío». Eso la desconcertó un poco más. «¿Dónde están ustedes?», le preguntó la enfermera. «Abajo, en el primer piso. Allá hace mucho frío». Ella sintió algo extraño, pero aún así decidió ayudarle. Le pidió que la esperara un segundo, fue por unas cobijas y cuando regresó, el niño otra vez había desaparecido. El hospital estaba totalmente en silencio. Más tarde, ya dentro de una habitación vacía, el niño apareció por tercera vez. Su voz era la misma. Siempre estaba tranquilo, pero siempre insistente. «Enfermera, ¿sí nos va a dar las cobijitas? Mi mamá y yo tenemos mucho frío». Esta vez ella decidió seguirlo con calma. El niño caminó delante de ella. Juntos entraron al ascensor. Ninguno presionó botones, pero las puertas se cerraron solas. El ascensor descendió lentamente. Cuando las puertas se abrieron, el niño ya no estaba con ella. Ella levantó la mirada y sintió como el cuerpo se le congeló. Frente a ella estaba la entrada a la morgue. El miedo la paralizó completamente. Corrió de inmediato donde un médico de turno y le contó todo. El niño, el frío, la cobija y el primer piso. El doctor serio decidió acompañarla. Al ingresar a la morgue, encontraron algo que los dejó sin fuerzas. En una de las camillas estaban los cuerpos de una mujer y de un niño. Estaban cubiertos apenas con una sábana blanca. Habían llegado juntos por el accidente de esa madrugada. Cuando destaparon la sábana, ella se dio cuenta que era el mismo niño que siempre fue a buscarla por una cobija. Sin poder contener el llanto, ella tomó la cobija que aún llevaba en las manos y se la colocó cuidadosamente sobre ambos, como si todavía pudieran sentir el calor. Esa fue la última vez que vio al niño. Ella asegura que aunque lo que le ocurrió nunca volvió a sentir miedo en el hospital, pero sí una profunda tristeza y la certeza de que a veces
Las almas solo buscan un último gesto de cuidado antes de irse. Ella también trabajó en el lugar del miedo. Luis, ¿cómo estás? Te escribo porque me gusta lo que haces y porque quiero y siento que esta historia puede encajar bien en tu canal. Prefiero que no digas mi nombre. Esto pasó hace algunos años cuando yo estaba pasando por una situación económica complicada. Yo trabajaba por Río Negro, Antioquia, y con mi esposa decidimos buscar una casa en arriendo por esa zona, porque era más barata y nos quedaba cerca del trabajo y del colegio de la niña. La casa no tenía nada raro, era normal, un barrio tranquilo, vecinos que saludaban. Todos era muy bonito, nada abandonado, nada viejo. Por eso la arrendamos sin pensarlo mucho, y era una casa de color blanco, con una fachada antigua, muy bonita. Nos recordaba una casa en la que habíamos vivido cuando éramos niños. Los primeros días fueron completamente normales. Llegábamos cansados, comíamos, veíamos televisión y nos acostábamos temprano. No escuchábamos ruidos, no se sentía nada extraño. Si hubiera pasado algo raro desde el inicio, yo me hubiera ido, pero las primeras semanas todo fue muy tranquilo. El problema empezó como a las 2 semanas. Una noche más o menos a la 1:15 de la madrugada, escuché que golpeaban la puerta principal. No fue un golpe fuerte, fue insistente, como cuando alguien necesita que le abran la puerta. Me levanté pensando que era alguien equivocado o algún borracho del barrio. Bajé, miré por la ventana y no vi a nadie. Abrí la puerta y nada. Ya no había ruidos, ya no había golpes. Cerré y me volví a acostar. No le di importancia esa noche, pero a la noche siguiente pasó lo mismo. Y a la siguiente otra vez lo mismo. Siempre a la misma hora. Después de varios días los golpes cambiaron. Ya no solo golpeaban. Ta, ta, ta. Empezaron a llamar por un nombre. Decían: Tomás, ábreme por favor. La primera vez yo respondí desde adentro: aquí no vive ningún Tomás. Se está equivocando. Pero la voz siempre seguía: Tomás, ayúdame por favor. Bajé otra vez, miré a través de la puerta, vi que había alguien y decidí abrir la puerta, pero cuando abrí no había nadie. Ya no golpeaban la puerta, ya no había voz. Esto empezó a repetirse muchas veces, muchas noches. A veces bajaba yo solo, otras veces bajaba con mi esposa. Los dos escuchábamos los golpes, los dos escuchábamos la voz. Y los dos veíamos que al abrir la puerta nunca había nadie, solo los golpes y la sombra detrás de la puerta. Algo que nunca se me va a olvidar es que yo me quedaba detrás de la puerta cuando golpeaban. La puerta vibraba, sonaba fuerte, y era un ruido fuerte lejano, y una sombra detrás gritando: Tomás, ábreme por favor. Siempre pasaba lo mismo, y cuando abríamos, todo se detenía, no había nadie. Ya no había golpes, no había sombras. Empezamos a preguntar en el barrio si alguien sabía algo. Nadie decía mucho, hasta que un día hablé directamente con la dueña de la casa. Ella me dijo que hace muchos años, en esa misma puerta, habían desvivido a un muchacho. Venía llegando tarde y lo atracaron ahí mismo. Él alcanzó a golpear la puerta pidiendo ayuda. El hermano del muchacho se llamaba Tomás y vivía ahí en esa época, hace más o menos 30 años. Nadie le abrió. Después de saber eso, ya no dormíamos tranquilos.
No es que pasara algo peor, pero había noches en las que uno sentía que no debía bajar, que no era buena idea estar solo cerca de la puerta. Ahí entendí por qué ese espíritu golpeaba la puerta. Todavía pedía ayuda, todavía pedía auxilio, y quizás no sabía que él ya había fallecido. Yo decidí irme tiempo después de esa casa, pero yo no sé qué era eso, ni quiero saberlo. Solo sé que nadie llama por un nombre que no existe a la misma hora durante semanas si no hay algo más detrás de esa puerta. Luis, gracias por leer mi historia. Me gusta tu canal y quería aportar algo. Yo también viví en el lugar del miedo. Esta historia no la hace llegar a Alejandro. Nunca había sentido el miedo de esa forma. No fue un susto repentino. Fue esa clase de terror que entra lento, se te instala en el pecho y no vuelve a salir jamás. Eran exactamente las 11 de la noche cuando esto ocurrió. Viajaba solo por una carretera secundaria del sur de Chile, una vía desconocida por sus curvas cerradas, sus pendientes peligrosas y la absoluta soledad nocturna. No había pueblos cerca, no había casas, no había señal de celular estable, solo el sonido del motor y la oscuridad. En uno de los descensos más complicados, vi algo que no encajaba. Luces de un parqueo y algún carro encendido. Estaban parpadeando débilmente a unos 200 metros más adelante. A esa hora, en ese tramo, eso no es normal. Yo reduje la velocidad lentamente. Cuando me acerqué, lo entendí todo de golpe. Un vehículo completamente destrozado, detenido contra un árbol al costado de la vía. La carretera más arriba mostraba marcas claras. El auto había perdido el control. Había rebotado cuesta abajo, girando varias veces hasta quedar ahí. Se había venido por el precipicio, de más arriba en la curva que queda llegando a un borde de la carretera. Yo parqué sin pensarlo junto al carro. Apagué el motor. El silencio volvió a tragarse todo. Bajé el carro lentamente. Dentro del vehículo había un hombre, aproximadamente 50 años, pero estaba consciente, pero en un estado que me heló el alma. Respiraba con debilidad. Su voz era muy débil, pero sus ojos estaban completamente lúcidos. Amigo, por favor, me dijo. Llame a mi esposa, llame a mis hijos. Necesito despedirme. Yo sentí algo en la garganta que me apretaba. Le dije, tranquilícese, que ya yo iba a pedir ayuda, que alguna ambulancia ya venía en camino. Pero él volvió a repetirlo, con la misma urgencia, con el mismo tono. Llame a mi esposa, por favor llame a mis hijos. Yo intenté abrir la puerta del carro, pero la puerta no abría. Le pregunté por algún celular, pero no respondió. Solo volvió a decirme en una voz bajita, una y otra vez, por favor llame a mi esposa, llame a mis hijos. Algo no estaba bien, no solo por el accidente, sino por la forma en que él me hablaba. Lo vi tan tranquilo, como si estuviera resignado a irse, como si él ya supiera algo y que yo todavía no. Decidí no mover nada. Corrí a mi auto para sacar el celular y llamar a emergencias. Pero no pasaron más de 3 segundos, quizás 4 por mucho. Cuando regresé, el asiento del conductor estaba vacío. El hombre ya no estaba ahí.
Sentí con el corazón que algo se me detuvo. Sentí que el corazón se me detuvo de una. Yo miré a mi alrededor, grité, iluminé con la linterna todo, pero nada. El carro seguía ahí mismo, las luces seguían encendidas, pero él había desaparecido. Minutos después llegaron las autoridades y el equipo de rescate. Revisaron toda la zona y entonces uno de ellos me llamó. Había encontrado un cuerpo, pero no estaba dentro del vehículo, sino más arriba, a unos 60 metros, justo en el punto donde el auto había comenzado a dar vueltas. El impacto había sido tan fatal que el hombre había fallecido antes de que yo llegara. Era el mismo rostro, la misma ropa, la misma persona con la que yo había hablado antes. Yo no dije nada porque no pude, porque entendí algo que todavía me persigue. Aquello con lo que yo hablé no estaba vivo y lo único que pedía no era ayuda, era una despedida. En ese tramo específico hay una pequeña cruz oxidada al costado del camino. Y no es la única, hay varias más, casi ocultas entre la maleza. Pregunté en un paradero cercano y me dijeron que en ese descenso ha cobrado muchísimas vidas, que los frenos fallan, que los carros se van sin control y que los accidentes ahí no son raros, son silenciosos. Tal vez lo que vi fue el último impulso de alguien que sabía que ya no tenía regreso. Tal vez no fue una aparición, sino una despedida que necesitaba ser escuchada por alguien, aunque fuera extraño. Yo la verdad no lo sé. Lo único que sí sé es que ese hombre nunca me pidió que lo salvara. Solo quería que su familia supiera que pensó en ellos antes del final. Gracias al canal por permitirme contar esto. Ojalá esta historia sirva para alguien más, para que tengan cuidado al pasar por ese lugar, o al menos para que no ignore esas luces solas en la carretera, porque a veces no están pidiendo ayuda, sino dejando un último mensaje para sus seres queridos. Gracias por escuchar mi historia y yo también estuve en el lugar del miedo. Esto que voy a contar me pasó hace varios años. Cuando yo vivía en Ibagué, Tolima, nunca se lo había contado a nadie. Sinceramente, siempre pensé que nadie me iba a creer. Iba caminando solo por el sector del Parque Murillo Toro, en el centro de la ciudad. Había una feria pequeña, de esas que montan algunos fines de semana. Artesanías, collares, anillos, cosas religiosas, objetos antiguos. Yo iba de paso, no estaba mirando nada, cuando un hombre me habló. Andrés, me detuve en seco. Nadie me había llamado, no estaba con nadie, y ese hombre no tenía por qué saber mi nombre. Nadie me conocía en esa feria. Pero les cuento que era un señor mayor. Era alto y flaco, con barba canosa, tenía ropa sencilla y una mirada algo confusa que generaba miedo. Este señor tenía un puesto lleno de pulseras, anillos viejos, medallas y rosarios. Me saludó con total naturalidad, como si me conociera de toda la vida. Me dijo: no te asustes, Andrés, yo te estaba esperando. Y esto me dio bastante miedo. Antes de que yo reaccionara y me fuera, tomó una cadena y me la puso en el cuello. Era una medalla de San Benito. Y era una medalla pesada, fría. No era una medalla cualquiera. Me dijo: no te la quites, solo llévala. Yo pensé que me iba a pedir plata. Intenté devolvértela, pero me agarró la mano con fuerza. No es para vender. Es un regalo. No preguntes por qué.
Luego me miró fijo y soltó una frase que me dejó helado. Esto te va a salvar la vida, pero solo una vez. Yo sentí miedo por todo el cuerpo cuando me dijo eso. No te la quites nunca, ni para dormir, ni para bañarte. El día que se caiga sola, ese día acuérdate de mí y dame las gracias. Me alejé nervioso. Cuando volteé a mirar otra vez el puesto, el hombre ya no estaba. El lugar seguía totalmente lleno de gente, pero su mesa había desaparecido. Yo pensé que había sido una coincidencia rara, nada más, y regresé a buscarlo, pero ya no estaba. Después de eso pasaron algunos meses, luego algunos años. Nunca me quité aquella medalla. La usaba todos los días para ir a la universidad, al trabajo, para salir, para todo. Se volvió parte de mí. Hasta el día en que ocurrió todo. Yo ya vivía en Bogotá y había comprado mi primer carro hacía muy poco tiempo. Una noche iba manejando solo por la autopista sur saliendo tarde del trabajo. De repente sentí un jalón durísimo en el cuello, como si alguien me hubiera agarrado el collar por detrás y lo hubiera arrancado de una. Frené de inmediato el carro, asustado buscando el collar con la mano, pero no lo encontraba. Miré al asiento, el piso, el tablero y nada, el collar había desaparecido. En ese instante escuché un estruendo brutal adelante mío. Un camión sin freno se había estrellado contra un carro que venía justo detrás de mí. A pocos metros, el golpe fue tan fuerte que sentí como el carro vibró. Si no hubiera bajado la velocidad buscando el collar, ese impacto habría sido contra mí. La policía llegó, estaban las ambulancias y el caos, toda la gente. Y yo la verdad no dejaba de temblar, Luis. Lo curioso fue que nunca volví a encontrar la medalla de San Benito. Ya no estaba en el carro, ni en la carretera, en ningún lado. Simplemente desapareció cuando algo me la jaló. Esa noche yo me acordé exactamente de lo que el hombre en Ibagué me había dicho. Esto te va a salvar la vida, pero solo una vez. Hasta hoy me pregunto quién era ese señor, cómo sabía mi nombre y cómo sabía lo que iba a pasar. Hay algo más que todavía me da miedo, Luis, pero yo siento que alguien me observa durante mucho tiempo, como si alguien me hubiera acompañado hasta ese momento. Solo quería compartirte esta historia. Espero la puedas poner en uno de tus videos. Gracias por escuchar y yo también estuve en el lugar del miedo. Hola Luis, escucho tus historias y prefiero dejar mi nombre en anónimo porque todavía hay familia que no sabe bien cómo fueron las cosas. Pero quiero que cuentes esto tal cual te lo voy a escribir, porque hasta hoy nadie en la casa puede explicarlo. Esto pasó hace unos 25 años, cuando yo todavía vivía con mi mamá en un barrio cerca del centro de Bucaramanga. Voy al grano porque esto todavía me genera algo de miedo. Un día llegó mi primo que no veíamos hace muchos años. Él se había ido a trabajar a una zona minera del sur del país. Allá la vida es dura y decían que eso era lleno de problemas. Pero él siempre fue un tipo alegre, de esos que uno siente que todo lo resuelven con una sonrisa, con un saludo, con ser buena gente. Ese día apareció sin avisar, tocó la puerta como si nada. Mi mamá pegó un grito cuando lo vio porque hacía muchísimo que no sabíamos de él. Él entró saludando a todos, a los vecinos, hasta cargó a los niños que estaban jugando afuera. Parecía como si no hubiera pasado el tiempo.
Yo todavía recuerdo lo primero que dijo: estoy de paso, solo vine a saludarlos, ya mañana madrugo porque tengo que llegar a un turno de trabajo muy temprano. Se quedó unas horas, comió con nosotros, habló, se rió y hasta nos contó chistes bobos de cuando era pequeño. No se veía nada mal, no se veía enfermo, no se veía raro, nada. Estaba todo normal, igualito a como siempre lo habíamos visto desde pequeños. Antes de irse, mi mamá le insistió para que nos dejara algún número, algo donde llamarlo, porque allá en esa época no había WhatsApp ni nada. Él dijo que no tenía celular, que en esa zona no servían, pero que si queríamos le anotáramos nuestro número en un papel y que cuando él pudiera nos iba a llamar desde la oficina o desde la casa de algún amigo. Mi mamá agarró un papelito de una libreta vieja y le escribió el número de la casa. Se lo anotó bien y le puso una nota que decía: tu familia te quiere y siempre te vamos a esperar aquí. Él se guardó en el bolsillo de la camisa y nos abrazó por un instante. Me acuerdo que él olía a un perfume como a flores. Y yo le pregunté: ¿y ese perfume por qué huele así? Me dijo que donde él estaba todo olía así, como a flores, como a hierba, como a un bosque. No se nos hizo extraño y siguió su camino. Lo vimos caminar y despedirse con la mano mientras nos miraba. Ahí todo estaba normal, hasta que la semana sonó el teléfono de la casa. Era un señor preguntando por la tía de mi primo. Decían que llamaba de una estación de policía en otro departamento. Nosotros pensábamos de una que él se había metido en algún problema o que quizás le había pasado algo, pero no fue así. El señor dijo que necesitaba que alguien lo reconociera porque habían encontrado un cuerpo y que en el bolsillo del pantalón había un papel con nuestro número. Luis, tú no me lo podrás creer, pero mi mamá quedó fría. No sabía si sentarse o correr, pero la vi llorar como nunca. La vi llorar demasiado cuando recibió esa llamada. Mi tía viajó ese mismo día. Mi mamá no quiso viajar con ella. Cuando llegó la tía allá, llamó llorando y diciendo que sí, que era nuestro primo, que era él, pero que el cuerpo estaba muy mal y que llevaba meses muerto. Literalmente muchos meses. No llevaba semanas, llevaba meses. Ella lo reconoció por unos tatuajes en la mano y en el tobillo y por los documentos que llevaba en la billetera. Y ahí fue donde todos quedamos helados. ¿Cómo así que llevaba meses muerto? Si hacía unas semanas había comido con nosotros en la casa, sentado con nosotros en el comedor, abrazando a los niños, riéndose de las bobadas que decía mi mamá. La versión que nos dieron era que él había tenido un accidente en una zona muy desolada, que no lo habían encontrado rápido y que el cuerpo estaba deteriorado. También nos dijeron pues que alguien le había hecho algo quizás y que lo habían botado en esa zona. Nunca supimos bien. Pero aquí viene lo que más me dio miedo. La ropa que él tenía puesta fue la misma ropa con la que él nos visitó. La misma camisa, el mismo pantalón. Y en el bolsillo de atrás tenía el número de mi tía, el número de nuestra casa, con esa nota que le había escrito, que decía: te esperamos aquí, somos tu familia. Nadie entendió, nadie lo podía creer lo que había pasado. Todos en la casa lo vimos, todos. No fue un sueño, no fue una historia contada, no fue una confusión. Él jugó con mis primitos, pidió más arroz y hasta se tomó 2 vasos de limonada esa tarde. Todos lo vimos. Incluso mi mamá dijo que algo que le marcó: si yo hubiera sabido que él estaba muerto, yo no lo dejo ir de nuevo de acá de la casa. Hay gente que dice que cuando una persona muere lejos, como abandonada o sin despedirse, a veces busca a la familia sin darse cuenta de que él ya no está vivo. Otros dicen que quizás él no sabía que había muerto. Yo la verdad no creo en esas cosas.
Pero no tengo otra explicación porque lo que me pasó lo vimos todos con estos ojos que se han de comer los gusanos. Nunca nadie más volvió a verlo. Después del entierro, en la casa quedó un silencio raro, como si todos tuviéramos miedo de hablar del tema. Pero la verdad es que esa semana en el que él nos visitó, nadie sintió nada extraño. Él estaba normal. No era una sombra, no era un espíritu, no era nada raro. Era él, tal cual lo recordábamos de años atrás. Luis, si algún día vas a Bucaramanga y quieres hablar con mi mamá o con mi tía, ellas te lo cuentan igualito como te lo estoy escribiendo. A veces uno prefiere no tocar el tema porque a uno le eriza la piel solo de acordarse. Esta es solo una de las historias que tengo para contarte. Si quieres en otra ocasión, te mando otra que nos pasó hace muchos años en el barrio. Cuando se iba la luz veíamos un vecino fallecido asomarse a la ventana. Gracias por leerla. Y bueno, al final de todo esto, yo también estuve en el lugar del miedo.